Te doy las gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa. Bendita oportunidad que nos das, grande privilegio que nos das el estar aquí en tu casa para aprender, para que nos enseñes, para que nos reveles, para que seas tú obrando en cada una de nuestras vidas, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, te ruego, mi Señor, porque yo creo que tu palabra tiene poder, que tu palabra es viva y esa revelación llegue a cada uno de nuestro ser tripartita, cuerpo, alma y espíritu. No solamente sea, mi Señor, una información, no solamente sea algo que se escuche, sino sea tu revelación directamente de parte tuya, papá. Obra, Espíritu Santo, Dios, en cada uno de nosotros, con esa fuerza, con ese poder, con ese rema de parte tuya, porque eso solamente viene de parte tuya, Padre. Obra en cada uno de nosotros, sean nuestros sentidos ejercitados, sean nuestros ojos abiertos, los ojos de nuestro entendimiento para poder y comprender, mi Señor, tu preciosa palabra, y será de edificación para cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque este conocimiento se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir difundiendo para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Santo es el Señor, glorifiquen al Señor. Entonces el título del tema hoy, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y viene en pregunta, ¿quién es? Hay muchos que no alcanzamos a entender bueno, en un tiempo yo no alcanzaba a entender, ahorita ya comprendo un poquito más, ¿verdad? A través del tiempo va uno entendiendo la palabra y el conocimiento, porque todo es evolutivo. Es como un bebé cuando nace en blanco, sin pensamiento, sin información, pero conforme va creciendo el pequeño, va aumentando su conocimiento y entendiendo las cosas. Así es cuando uno nace a Cristo, en una vida espiritual, empezamos entendiendo, comprendiendo, y Él nos va ampliando nuestro conocimiento y nuestros sentidos se van ejercitando en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yo puse aquí unos pensamientos para poder introducir, iniciar y entender un poquito más claras las cosas. Dice, debemos conocer, y eso es a cada uno de nosotros, debemos conocer al Señor Jesús, no solamente por lo que se dice, porque todo mundo dice, todo mundo opina, ¿verdad? Se puede decir muchas cosas, pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Entonces debemos conocer al Señor Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, no solamente por lo que se dice, por lo que se oye o por el conocimiento que nosotros obtenemos de la palabra. Porque sí, aquí en la Biblia habla historias de nuestro Señor Jesucristo. Hay discipulados, hay enseñanzas, y sobre todo hoy en día, ¿verdad? Por los medios hay mucha información, mucho conocimiento. Y puede haber conocimiento, se puede conocer a nuestro Señor Jesucristo con un conocimiento como su biografía. Como que no escucho bien el sonido, Dianita, por favor. Se puede escuchar como biografía la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero eso es más que una biografía. Eso no es como una biografía. Aquí tenemos que tener ese conocimiento de diferente manera. Entonces, repito, al Señor Jesucristo se tiene que conocer no solamente por lo que se dice, se oye, o por un conocimiento, sino por revelación. ¿Por qué? Por revelación. Porque necesitamos ser cristianos. ¿Cristianos qué? Firmes. ¿Qué es firme? ¿Qué no se mueve? Firmes. Necesitamos ser cristianos firmes y fortalecidos y convencidos, sin doblez. ¿Por qué puse yo la palabra sin doblez? Porque cuando no se tiene ese conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que vino a morir por nosotros, el cristianismo es así. Subes, hoy estoy bien, hoy tengo problemas, bajo al 50, hoy tengo más problemas, bajo al 30, y luego me siento bien y subo un poquito más arriba, y así. La vida del cristiano no debe de ser fluctuante, la vida del cristiano no debe ser sin doblez, que hoy estoy bien y mañana ya no. Nuestro conocimiento tiene que ser ascendente, evolutivo, para bien, convencido sin doblez para poder defender nuestra fe y poder compartir este evangelio de poder. Porque el evangelio es poder.
El evangelio es poder para el que cree, mis hermanos. Entonces, este conocimiento, el propósito de su conocimiento, aparte de darnos salvación a nosotros, es que estemos firmes, fortalecidos, convencidos, sin fluctuar, otras versiones dicen sin fluctuantes, para poder defender nuestra fe en que hemos creído. Porque van a haber muchos que te quieran mover de nuestra fe. Va a haber muchos que te van a decir pensamientos, informaciones para hacerte cambiar de pensamiento. Pero si nuestra fe está firme, este evangelio se tiene que compartir, el evangelio, y tenemos que hablar. Pero si lo vamos a compartir es porque tenemos nosotros una seguridad, una firmeza en nuestra vida de quién es Jesucristo el Señor. Amén. Y empezamos con la primera cita, y uno de los ejemplos está en el ciego. Aquí en este pasaje nuestro Señor Jesucristo habla acerca de un ciego. Y dice así, Mateo 16, 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que estuvo con ellos aquí en la tierra, su propósito de estar con ellos fue aprovecharlo para darles enseñanza, guianza, mostrarse a Él, quién era Él, y fue una formación que hizo con ellos. Entonces, por eso aquí Él les pregunta para seguir continuando con esa revelación, con esa información, porque Él sabía que era corto el tiempo que iba a estar con Él, pero Él quería cimentarlos. Él quería poderles darle las indicaciones para que ellos continuaran con ese propósito, pero firmes. Entonces, por eso aquí el Señor les pregunta. Y dice así, preguntó a sus discípulos. ¿Quién eran sus discípulos? Los 12 que escogió. ¿Cuál es la definición de discípulo? A quien les enseña, aprendices, aprendices. Diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la primera etapa. Nosotros como hijos de Dios vamos a tener varias etapas en nuestras vidas que vamos a ir avanzando. Y la primera etapa es cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque Cristo Jesús fue hombre en esta tierra. Y a él lo vieron crecer, lo vieron como niños, conocían a su mamá biológica, a su papá adoptivo, que era José, lo conocían a sus hermanos, porque la mamá de nuestro Señor Jesucristo, Miriam, como dice la traducción, tuvo más hermanos después de la Virgen María, tuvo más hijos. Y entonces responde, dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Él les pregunta, porque de nuestro Señor Jesucristo decían muchas cosas. Uno les decían, demonio tiene. Otros les decían, es hijo de fornicación. Otros lo conocían como es el hijo del carpintero. Y cada quien lo veía de diferente manera. Entonces los discípulos dan la descripción de Cristo Jesús como ellos habían escuchado, aunque habían más información de cómo lo veían otras personas. Pero Él le dice a él, ¿quién es? Y ustedes, dice, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Aquí viene la palabra revelación. Porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando dice carne y sangre se refería a otros hombres, a un pensamiento humano, porque nosotros somos carne y sangre en nuestro cuerpo. Entonces cuando dice carne y sangre se refiere a otros pensamientos de personas. Esa información que te dio, esa revelación no te la dio otro hombre, sino te la dio mi Padre que está en los cielos. Entonces cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, hubo un conocimiento, una revelación a nosotros. Una revelación a nosotros, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Esa es la primera base que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Pero también, aunque es una información literal, que sí vino a esta tierra a hacerse hombre para dar su vida y rescate por nosotros. Amén. Pero hay otra información que viene de parte de la revelación del Espíritu Santo de Dios, que está en Timoteo 1, 11 y 12, y dice, del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro a los gentiles, lo decía Pablo.
dice, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé, así dice, porque yo sé en quién he creído. Él lo marca y lo expresa con esa firmeza. No me hagan ojitos, mis hermanos, no me hagan ojitos, apenas estamos introduciendo. Dice, yo sé en quién he creído y estoy seguro. Fíjense cómo tiene la seguridad. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así lo dice. Entonces Pablo tenía una seguridad. Yo sé en quién he creído. Y aquí la primera pregunta es para ti. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Por qué? ¿Porque te lo dijo un pastor? ¿Porque lo escuchaste en un discipulado? ¿Porque lo dijeron tus padres? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te lo reveló el Padre. Entonces hubo una revelación. ¿Tuviste un conocimiento, una revelación como un hijo de hombre? Sí. Sí sé que vino a esta tierra como hombre, pero también ha sido añadido una revelación. Una revelación aquí dice, yo sé en quién he creído y que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Era el mismo Dios encarnado. Era el mismo Dios que vino a esta tierra a morir por nosotros. Entonces, así como decía Pablo, yo sé, yo también tengo que tener esa seguridad. Yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Salvador, yo sé quién es el perdonador. Tenemos que tener esa seguridad y en esa seguridad tenemos que creer, porque para muchos hombres, mis hermanos, algunos dicen, no, Dios, Él no existe, es filosofía, son pensamientos, es por temores, porque en su temor están buscando quien les salve. Muchos hacen esos argumentos, pero esa revelación viene por parte de Dios. Y eso se hace cuando no se entiende la revelación del Señor. Entonces ya vimos a nuestro Señor Jesucristo como hombre. Amén. Ahorita vamos a ver aquí como Jesús como hombre. Dice Juan 9, 1, 12, dice, pasado Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces vamos a hablar aquí acerca del ciego, que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro con él, y vamos a hablar de este ciego. Y dice, pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, la palabra Rabí significa maestro. Lo consideraban en ese tiempo a él, los discípulos, un maestro. Recuerden que en aquel tiempo no había escuelas, solamente en aquel tiempo había maestros. Y los padres que tenían la posibilidad económica contrataban a un maestro de los filósofos para llevarlos a su casa y ellos les enseñaban a sus hijos conocimientos, filosofías. En aquel tiempo había muchos sabios. Recuerden que en el tiempo de que estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿saben quién conquistó a los judíos, verdad? Los romanos. En ese tiempo estaban los romanos conquistando y había muchas filosofías griegas y ahí estaban los romanos. Y dice así, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es para que haya pecado este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Por tanto, dice, entre tanto que estoy en este mundo, la luz del mundo ha venido. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Y habiendo dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le había visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo, el hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque y lávate, al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? No lo sé.
Entonces estamos viendo a este hombre que nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro con él. Recordemos, mis hermanos, que en aquel tiempo, porque quiero ubicarlos en ese contexto, en aquel tiempo el judío siempre quería tener la razón. Ellos se basaban mucho a los mandamientos y así tenía que ser. Pero Cristo Jesús vino a hacer una revolución en ese tiempo. El judío, porque en la ley decía, Él es Dios. Y solamente hay un Dios, no hay otro, no hay más. Él es Él. Y entonces, cuando ven a Cristo Jesús que empieza a hacer milagros, ven a Cristo Jesús que empieza a hacer una revolución, ellos dicen, ¿qué pasa? Ellos no lo alcanzan a entender. Y entonces, ellos empiezan a buscar la manera de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, ponerle tropiezo para eliminarlo, porque para ellos era una blasfemia que Él se dijera o que hiciera milagros, que se dijera que es el Hijo de Dios. Ellos no lo podían entender porque no les había sido revelado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo sana a este ciego, estos fariseos, saduceos, ellos empiezan a confrontar al ciego. ¿Cuál era el propósito de confrontar al ciego? Desviarlo de su fe. Porque ellos no querían que esto fuera notorio, ellos no querían poner en bien a nuestro Señor Jesucristo, sino ellos querían poner en mal al Señor Jesucristo. Por eso los fariseos tratan de hacerle desviar de su fe. Querían quitarle su fe. Pero aquí vemos la evolución de este ciego. Entonces, cuando Cristo Jesús le sana y él va al estanque de Siloé y él regresa ya sano, aquí la primeramente que le preguntan, ¿quién pecó? ¿Por qué le preguntan eso? Porque en la ley decía, en Deuteronomio y en los mandamientos, que si hicieres bien y oyeres atentamente la vez de decir, estas bendiciones te alcanzarán. Bendito el fruto de tu vientre. Y los que no cumplían el mandamiento, les venían las maldiciones. Entonces, por eso aquí al ciego, ellos creían que todo el que tenía enfermedad, el que estaba mal, que tenía problemas, era porque había violado el mandamiento. Y entonces, ellos por eso le preguntan, ¿quién pecó? Entonces, Cristo Jesús les dice, pues ni él, ni nadie, es para que el nombre del Señor se manifieste en obras. Y a veces nosotros pasamos por situaciones y pensamos también de la misma manera. ¿Estará en pecado? ¿Habrá pasado alguna cosa? Solamente el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero el Señor siempre nos va formando y nos va sacando más adelante para perfeccionarlos. Entonces, cuando Él viene y le dice, el verso 9 dice, unos decían, este es, y otros decían, se parece. Él decía, yo soy. Él estaba consciente, mis hermanos, de que él ya podía ver. Recuerden que fue de nacimiento. O sea, visualicen la mente de este hombre, de una persona que nunca ha visto nada, nunca ha visto ni sus padres, ni su entorno, ni dónde vive, ni nada, y que de repente él pueda ver, tal vez porque nosotros ya estamos acostumbrados a vernos y a movernos y a desenvolvernos, pero una persona que nunca ha visto y empieza a ver, es algo maravilloso. Entonces le dice, yo soy ese que vio, porque estaba convencido que ya veía y que ya le habían hecho un milagro en su vida. Y entonces le dice, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Y él respondió, y él dijo, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untió en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé, lávate, y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces, ¿cómo él lo conoce? ¿Cómo conoce este ciego? Cuando le preguntan, ¿quién es? ¿Cómo lo conoció? Lo conoce como hombre. Lo conoce como hombre. Aquí está preguntando, respondió, él dijo, el hombre que se llama Jesús. Él no tenía otra información. Él lo único en ese momento que lo sanó, él dijo, el hombre que se llama Jesús. Porque cuando hizo el milagro que le untó lodo, le dijo, ve y lávate. ¿Lo vio a él? Todavía no veía. Ahí va implícita la obediencia. Él fue directamente al estanque de Siloé y no lo vio. Entonces cuando le preguntan,
¿Quién fue? Dice, es el hombre que se llama, porque él solamente escuchaba que era Jesús. Entonces dice, es el hombre que se llama Jesús. ¿Cuál fue la primera revelación para él? Un hombre que se llama Jesús. Y le dice, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Y él dijo, yo no sé. Entonces, vamos a ubicarnos, mis hermanos, en nuestras vidas personales. ¿Qué es para ti el Hijo del Hombre? ¿Qué es para ti? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces solamente como el Hijo del Hombre? Porque recuerden que en aquel tiempo, mis hermanos, había personas que hacían milagros. ¿O no hacían milagros? Sí, los profetas hacían milagros. Había hombres que hacían milagros. Entonces él sabía que había un hombre que había hecho un milagro en él. Hay gente, hay cristianos que conocen que Dios hace milagros. ¿Y saben qué hacen? Van y buscan a los cristianos. Van y piden, diles que oren por mí, ponlo en las necesidades para que oren por mí, porque saben que hay milagros y saben que hay un Dios y saben que hay alguien que hace milagros. Pero ese es el primer nivel. Ese es el primer nivel. Entonces, este ciego conoció a Jesús como un hombre que se llama Jesús, pero no sabía dónde está. Cuando alguien está en la primera etapa, que conoce a nuestro Señor Jesucristo como hombre, no sabes dónde está. ¿Tú sabes dónde está? ¿Tú sabes buscarle? ¿Tú sabes llegar a Él? ¿O nada más lo conoces en la primera etapa como un hombre que hace milagros, un hombre que hace bien, un hombre que tiene piedad, un hombre que te va? Porque yo siempre escucho, Señor, guárdanos, protégenos, danos la comida. Mira, necesito esto. ¿Quieres tú solamente los milagros? Tú solamente quieres el bien. En la primera etapa, cuando conoces a Jesús, muchas veces, sí, que me sane. Mira, ahorita estoy pasando por una situación de problemas y quiero que Él componga mi casa. Quiero que me resuelva mis problemas. Eso es Jesús. Cuando no le conoces, solamente de oídas tú escuchas que hace milagros y tú quieres que se hagan milagros en tu vida. Pero eso no es la culminación, es un inicio. Entonces, cuando tú no le conoces al Señor como el Hijo del Hombre que es, entonces tú dices, yo no sé. Porque a veces no se sabe cómo llegar a Él, ni dónde está Él, ni cómo es Él. Entonces, en la primera etapa de este ciego decía, yo no sé. Y también dice aquí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí es un hombre, sí en la tierra era un hombre que hacía milagros. Pero cuando ya tenemos la revelación, mis hermanos, de quién es el Hijo del Hombre, sabemos que ese Hijo del Hombre es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los que no saben cómo es, los que no saben dónde está, no tienen esta revelación. No la tienen. Él no saben que es el mismo Dios que vino a hacer a esta tierra misericordia porque nos amó de tal manera para que tengamos vida eterna. Ese es el propósito. Y decía Timoteo, 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Palabra fiel, era el evangelio que se difundía. ¿Que Cristo Jesús vino al mundo como hombre? Sí. Dice, pero para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo decía Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener esa revelación como un hombre que estuvo en esta tierra, sí, como un hombre que hacía milagros, sí, pero cuando viene la revelación, porque en un principio es información, una información, pero aquí ya es una revelación, que es el mismo Dios encarnado y vino en Cristo Jesús como hombre a salvar al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales aquí habemos muchos que éramos y que el Señor sigue perdonando y sigue transformando y nos sigue sacando en un proceso evolutivo. Amén. Entonces vamos a hablar ahora Jesús como profeta. Primero lo vimos como una etapa de hombre. Ahora vamos a ver como en una etapa de profeta.
Dice así: llevaron ante los fariseos, estamos hablando de ese mismo hombre ciego, vamos a leer todo el capítulo, dice los versos más adelante, dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Volviendo pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido vista, él les dijo: puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decía: este hombre no es Dios. Este hombre no es Dios. ¿Quién decía eso? Los fariseos. Porque los fariseos no tenían la revelación, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Vuelven a decir al ciego: ¿tú qué dices del que abrió tus ojos? Y que le dice: es profeta. Porque ella tenía esa seguridad. Ya solamente no era como un hombre, es profeta. ¿Quién se lo reveló? El Padre. Porque él, mis hermanos, no iba a la iglesia. Él no iba al discipulado. Él no tenía un pastor que le enseñara. Él no había internet para buscar prédicas. Él no veía. No había escuelas. Entonces, ¿quién le dijo que era un profeta? El Padre. Entonces aquí vemos cómo los fariseos insisten y insisten en hacerlo cambiar de su fe, en que su pensamiento cambiara. Yo creo que ellos esperaban que dijeran: por Belcebú hizo esto. Pero el ciego estaba firme en su fe, que había sido un hombre que ahora entendía que era un profeta. Dice: este no es hombre de Dios. Eso decían los fariseos. Dice: ¿cómo puede un hombre pecador hacer milagros? Y había disensión entre ellos. ¿Tú qué dices del que abrió tus ojos? Es profeta. Hermanos, en aquel tiempo era muy difícil que alguien tuviera esa revelación. Porque cuando alguien conocía que era un profeta, ellos entendían que era Dios hablando a través de ellos. Era Dios hablando a través de ellos. Entonces, para ellos era ilógico cómo un hombre que ellos entendían que era un hombre pecador y que no guardaba el sábado, cómo era que Dios hablaba a través de él. Pero así lo aseguró el ciego. Él hablaba de parte de Dios. Él hablaba de parte de Dios. Y yo te pregunto a ti otra vez, por segunda vez: ¿tú lo conoces como profeta o solamente como hombre? ¿Tú conoces a Jesús como profeta? ¿Por qué? ¿Por qué lo conoces? ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo que te estoy forzando a que sí, tienes que decir profeta. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa seguridad? Porque Él habla de parte de Dios a nosotros. Porque un profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Y Cristo Jesús fue profeta. Y Él habla de parte de Dios a nosotros. Él habla, Él nos dice todo el tiempo. Necesitamos esa revelación de parte del Señor. Y dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres. ¿Por qué? Por los profetas. Dios siempre hablaba al pueblo por sus profetas. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque es Dios. Gloria al Señor. Entonces, Cristo Jesús fue profeta. Cristo Jesús nos habla hasta ahora por su Hijo. Él nos habla y nos dice las cosas. Él nos enseña. Pero esta solamente es revelación de parte de nuestro Dios. Ahora vamos a Jesús Maestro. Estamos viendo las etapas en que se debe de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice más adelante:
Dice más adelante, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, nuevamente los fariseos insisten en cambiar su fe. Nuevamente los fariseos están buscando ocasión de matarle porque habían confabulado. El propósito de los fariseos era matarlo, era ridiculizarlo, era ponerlo mal. Y entonces volvieron a llamar a ese hombre al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Quién decía eso? Los fariseos. Nosotros sabemos, ellos tenían su pensamiento, su seguridad, su concepto, porque lo que había en su corazón, ellos decían así. Nosotros tenemos que guardar mucho en nuestro corazón, en no decir, él es así, ella es asado, ella es más para allá. No, porque ellos decían, este hombre es pecador. Dice, mas él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad. Nosotros tenemos que tener esa seguridad. Yo no alcanzo a entender la magnitud de nuestro Salvador, porque es infinita. Es infinita. ¿Quién puede conocer en su magnificencia si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Pero sí sé que yo era pecadora. Sí sé mi vida pasada. Pero ahora dice, una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y yo sé que antes no veía bien. No alcanzaba a ver muchas cosas, pero ahora veo. Y cada día veo mejor. Así tú tienes que tener esa seguridad. Y le dijo, repito, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvió a decir, ¿pero qué te hizo? ¿Pero qué te hizo? Imagínense la insistencia de los fariseos. Y así te pregunta tu familia, bueno, ¿y qué te hicieron? ¿Quién te lavó la cabecita? ¿Qué te dan allá que estás desde la mañana hasta la noche? ¿Qué te hicieron? Yo no sé, pero sí sé que me siento mejor. Sí sé que me ha sanado. Sí sé que me ha libertado. Sí sé que estoy mejor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Gloria al Señor. ¿Qué te hizo a ti? ¿Qué me hizo a mí? Yo no sé cómo lo hizo, pero de que lo hizo, porque Él es Dios y Señor. Dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y Él respondió, yo sé, ya os lo he dicho antes y no habéis oído, porque lo que querréis, ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces dice, no, nosotros no queremos hacer sus discípulos. Dice, tú eres el discípulo. Los fariseos le dijeron directamente a él, tú eres discípulo. Y cuando alguien es discípulo, es porque tiene un maestro. Cuando alguien es discípulo, cuando alguien es aprendiz, es porque tiene un maestro. Yo te pregunto, ¿tú eres discípulo? ¿Sí? Entonces tienes un maestro. Y los maestros tienen alumnos y tienen discípulos. ¿Verdad que sí? Que entre todos los discípulos, entre todos los alumnos, hay unos que no hacen tarea. Hay unos que se van de pinta. Hay unos que no estudian. Hay unos que reprueban. Mueve a tu hermanita. Quiero que entienda. Quiero que captemos que estemos aquí. Y repito nuevamente, el que es discípulo, el que es alumno tiene un maestro y él es maestro de maestros, ¿verdad? Y entre los discípulos y entre los alumnos
hay alumnos que no se aplican. Y Dios quiere alumnos aplicados. Nuestro Señor Jesucristo, como maestro de maestros, quiere alumnos aplicados. Porque los que son maestros saben, entre todos sus alumnos, que hay unos que sus tareas bien bonitas y presentan sus trabajos y cumplen todo. Y hay otros, y tu tarea la dejé en casa. Se me olvidó. Pero sí la hice, maestra. Mañana se la traigo. Y así a veces nosotros le decimos al maestro: ay, Señor, se me olvidó hablar de tu evangelio. Ay, Señor, se me olvidó orar. Pero mañana, tenlo por seguro que lo haré. Pero no debe de ser así, porque todo repercute. Entonces, nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor Jesús, nuestro bendito Salvador, como maestro. Y dice aquí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda Siria, y le traían a todos los enfermos, y eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanaba. Y le seguían grande multitud de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Entonces, Cristo Jesús tenía muchos de todos los lugares, y sigue teniendo hasta hoy en día muchos seguidores. Y en ese caminar, Él sana a los lunáticos, a los endemoniados, a los atormentados, a los enfermos de muchas enfermedades. Entonces nosotros también tenemos que conocer a Él como maestro. Y cuando se nos es revelado que Él es nuestro maestro, y si nosotros somos buenos alumnos, vamos a aprender, porque el maestro enseña, ¿verdad que sí? Entonces Él me va a enseñar a tener misericordia. Él me va a enseñar a perdonar. Él me va a enseñar una nueva manera de vivir, una manera de pensar, porque yo soy su alumna. ¿Qué más te va a enseñar a ti? Dime. ¿Te enseña o no te enseña? Que te dice: sí me enseña, pero no hago la tarea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, mi hermana? ¿Te enseña pero no haces la tarea? Él nos enseña a vivir, a servir, nos enseña humildad, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, a hacer misericordia, a ser mejores hijos. Eso es lo que enseña. Todo maestro enseña, pero a nosotros nos corresponde hacer la tarea. Hacer la tarea. Creo que tienen muchos rezagos. Recuerden, mis hermanos, que la idea no es yo me voy a la segunda vuelta. Hay extraordinarios. ¿Verdad que no es la idea? No, todos tienen que exentar materias. Todos tienen que exentar materias. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que ya están en fin de curso. Yo espero que me traigan sus calificaciones, todos los que están estudiando, y que me enseñen sus diplomas, y que me enseñen sus materias, y ya que acabaron su secundaria, su prepa, la universidad, yo quiero ir a la graduación de ustedes. Amén. Y un día también veré cuando el Señor los gradúe a todos ustedes. Gloria al Señor, porque Él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro, y de Él aprendemos. De Él aprendemos, porque Él es bueno. Gloria al Señor. Ahorita lo vamos a ver en la etapa como el enviado de Dios, porque Él fue el enviado de Dios. Y el sí mismo ciego decía: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a eso estaban diciendo los discípulos cuando le estaban debatiendo al ciego. Nosotros sabemos, ellos tenían su conocimiento, ellos tenían su filosofía, ellos tenían su pensar. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, dice, pero en cuanto a no sabemos de dónde es. 30, respondió el hombre y le dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros
no sepáis de dónde es. Sin embargo, a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios nos oye, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abría los ojos a un ciego de nacimiento. Gloria al Señor. Dice, si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondiendo ellos y le dijeron, tú naciste enteramente de pecado y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Porque ellos tenían su pensamiento, su conocimiento. Pero ellos, ¿en qué concepto tenían en nuestro Salvador? Cuando alguien dice es una forma despectiva, ¿verdad? Y nosotros no tenemos por qué hacer desprecio de nadie y menos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el unigénito Hijo de Dios. Pero los fariseos tenían su concepto, no había respeto, no había reconocimiento, no les había sido revelado. Y entonces aquí el ciego lo expresa de esta manera, porque él sabía que era el enviado. Dice Juan 5:30, dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo lo que según oigo a mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces Jesucristo fue el enviado de Dios. Jesucristo fue el enviado de Dios por amor a nosotros. Dice Juan 6, dice, así como me envió el Padre viviente, así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá para siempre. Así como me envió el Padre viviente. Entonces hay un Padre viviente. Hay un Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre. Y si el Padre viviente vive, y si el Hijo vive por el Padre, nosotros vivimos. Nosotros vivimos y tenemos esa revelación dentro de nosotros. Nosotros vivimos porque Cristo vive y porque el Padre vive. Gloria al Señor. Bendito sea su santo nombre. Dice, y el que come de mí, y el que come de mí. Ellos no entendían eso, mis hermanos. Ellos sabían que en la ley, la sangre no se puede comer, porque era la vida. En Levítico dice eso y en la ley se sabía. Entonces ellos no entendían cómo nosotros nos podemos comer este hombre. No tenían la revelación, no tenían ese entendimiento. Nosotros ahora, por la misericordia del Señor, podemos entender esa revelación. Y comemos su carne y bebemos su sangre por medio de la Santa Cena. Y el que dice también, el que come de mí vivirá por mí. Entonces ahora entendemos que nosotros vivimos porque Él tiene vida. Bendito el Señor. Entonces Cristo Jesús, mis hermanos, es el enviado de Dios. Para los fariseos había una manera de referirse a Él, en una forma despectiva. Pero ellos no podían entender la verdad de Dios, que Dios fue enviado al mundo para salvar a los pecadores. Fue enviado por el Padre para rescatarnos. Fue enviado por el Padre para sanar, para libertar, para transformar, para dar vida y vida en abundancia, dice su palabra. Así es que despierta al de tu lado. Despierta al de tu lado. Él vino a traer vida, Él vino a abrir tus ojos, no vino a dormirte. ¿Verdad que no? Él vino a darte vida. Gloria al Señor. Entonces fue enviado por el Padre. Ahora lo vamos a conocer como Jesús es Señor. Y le siguen diciendo al ciego. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Porque se acuerdan en este pasaje, dice, y lo echaron fuera. En el último verso dice, y lo echaron fuera. Y entonces dice, oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿Se entera el Señor Jesús de las cosas? ¿Sí? ¿Se entera de todo? Sí, ¿verdad que sí? Él lo sabe. Él lo sabe cómo te sientes.
Él sabe si haces tarea, ¿verdad? Él lo sabe si te duermes. Es para que se despierten, mis hermanos, porque Jesús lo sabe todo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, fue el momento en que lo confrontó. Fue el momento en que ya se acercó a él y se presentó delante de él, porque él no lo conocía. Y le dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Porque ya había evolucionado él, ya lo había conocido como un hombre que hacía milagros. Ya lo conocía como profeta porque hablaba de parte de Dios. Ya lo conocía como maestro porque tenía discípulos y él era ya un discípulo de Jesús. Y él ya entendía que había sido enviado por Dios. Y le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto. Y el que habla contigo, Él es. El que habla contigo, Él es. Y vuelvo a preguntar, ¿Él te habla? ¿Qué te dice? Que te vaya a predicar. No a todo le dice lo mismo. Que dice, a mí nada más me dice que me ama. Cada quien le dice de diferente manera. A alguno le dice, endereza tu camino. A alguno le dice, vuélvete al Señor. Vuélvete. A otro le dice, ¿sabes qué? Ponte a cuentas conmigo. Ponte a cuentas conmigo. Así el Señor a uno nos dice, ponte a cuentas conmigo. Porque Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. Dice, ven y ponte a cuentas conmigo. Él es perdonador. ¿Qué te dice a ti? No te dice nada. No te dice que te ama. No te dice que te levantes. Sí nos dice el Señor. Dice, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Yo soy, dice. Y Jesús le dijo, le has visto. El que habla contigo es Él. Porque si es profeta, Él te habla. Porque si es profeta, Él te habla de parte de Dios, te da mensaje y te dice, vuélvete al Señor, levántate, ve y habla a tus hermanos. Después de que hayas, porque te dice, ¿sabes qué? Te van a zarandear. Te van a zarandear, pero yo he pedido por ti. Y después de que tú vuelvas de esa zarandeada que te van a dar, ve y habla a tus hermanos. Ve y habla a tus hermanos. Entonces cuando el Señor te zarandee o el enemigo te zarandee y que el Señor le dio permiso, ve y habla. Y ve y testifica. Ve y testifica de quién es Él. Porque Él es Dios y Señor. Él es profeta, Él es Señor. Porque Él es Señor. En el entendimiento del ciego, mis hermanos, era mucho la revelación que había venido de Él. Porque ¿saben qué significa Señor? ¿Qué entendemos por Señor, hermanos? Gloria al Señor, bendito su nombre. Mi conocimiento, no les digo que yo ya lo sé todo, ¿verdad? Pero yo siempre escuchaba en la iglesia el Señor, y el Señor, y el Señor. Y muchas veces dicen en la oración Señor, y Señor, y Señor, y mira Señor esto, y mira Señor lo otro. Pero tenemos que ampliar el conocimiento de qué es Señor. En la traducción es Kurios. En el griego Kurios significa supremo, máxima autoridad, el todopoderoso, y también es Señor. Pero un Señor en un contexto como el dueño de una fábrica y que yo soy el trabajador. Pero cuando uno va a contratarse a un lugar, uno escoge la empresa. Si yo fuera contadora, yo voy a decidir en qué buffet, ¿verdad? Si yo fuera alumna, yo voy a decidir en qué escuela. Y cada uno decide. Si yo voy a ir a contratarme en una empresa, yo voy a decidir qué tipo de fábrica me voy a contratar. Fábrica que hace guantes, fábrica que hace sillas, fábrica que elabora procesos alimenticios,
lo que yo decida. Si yo voy a hacer labores domésticas, yo voy a decidir en qué casa voy a habitar, en qué casa voy a trabajar. ¿Verdad que sí? Entonces, estamos viendo el contexto de un patrón y un empleado. Aquí, levántate, porque quiero que entendamos esto. ¿Quién es un señor? Levántate, por favor. ¿Quién es un señor? Porque siempre decimos señor y señor y señor, pero no entendemos lo que es un señor. Si realmente es un señor, es mi patrón. Y con el patrón no se hace lo que quiere. Pero el punto está, mis hermanos, en que nosotros como hijos de Dios conocemos al Hijo de Hombre como hombre que estuvo en la tierra, un hombre que hace milagros. Si lo conocemos como profeta, sabemos que él habla y nos dice: pórtate bien. Si lo conocemos como maestro, sabemos que nos va a enseñar. Si lo conocemos como enviado de Dios, sabemos que fue enviado de Dios. Pero a veces no se entiende el concepto de Señor. Señor es curios, supremo, soberano, amo, dueño. Y si Él es el dueño de mi vida, el que gobierna debe de ser Él. El que manda es Él. Pero el problema está en que no queremos someternos a Él, sino hacemos lo que nosotros queremos. Ese es el gran problema. Hacemos las cosas como nosotros queremos, en el tiempo que queremos y como queremos. Pero si Él no es nuestro Señor, tenemos que someternos totalmente. Porque a veces le buscamos, a veces no le buscamos. Decimos, a veces ahorita no, yo tengo que trabajar, yo tengo mi tiempo, yo quiero hacer esto, yo tengo mis planes. Entonces no es tu Señor. No le digas, Señor, aquí no es tu Señor. Mejor dile al Señor que te dé la revelación para que aprendamos a que realmente sea nuestro Señor. Porque siempre hacemos lo que queremos y después estamos en problemas, porque nunca le preguntamos. Y si Él es dueño de nuestra vida, no tenemos que someter a Él. Él es curios. Él es curios. Él es Señor. Y dice Filipenses 2:10, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Entonces, si Él es Señor en los cielos, si Él es Señor en la tierra, y delante de Él se debe de doblar toda rodilla, aún los endemoniados y aún los demonios tiemblan. Aún los demonios tiemblan, dice su bendita palabra. Pero el cristiano siempre hace muchas veces su voluntad y no entiende. Porque una cosa es doblar tus rodillas y otra cosa es que dobles tu corazón ante Él. Podemos decir Él es Señor, pero hacer nuestra voluntad. Es como un niño que hace las cosas enojado. Es como un niño que hace las cosas solamente porque lo están mandando, no porque quiera hacer las cosas. Y Él es el patrón y nosotros somos sus criados. La literalidad de la palabra es ser criado. Y la criada de esta casa soy yo. Yo estoy para servirles a mi Señor y a usted. Así es. Y si Él me manda a hacer las cosas, las tengo que hacer. Y tenemos que tener un corazón dócil. Y dice Mateo, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuántos? ¿Poquitos? ¿Qué concepto tienes de muchos? Miles de millones. Hay muchos salvos. Miles de millones. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo? Señor, Señor. ¿Cómo le vamos a decir en aquel día cuando el Señor venga en su gloria? Señor, Señor, aquí estoy. Fui todos los domingos. Bueno, algunos domingos no fui a la iglesia, ¿verdad? Señor, Señor, fui a los discipulados. Señor, Señor, en tu nombre profeticé. En tu nombre, Señor, expulsé unos demonios, ¿sí? En tu nombre, Señor, hice unos milagros.
pero por milagros portentosos, Señor. Pero milagros que de veras, milagrosos. Y entonces les diré claramente, jamás os conocí. Aléjese de mí, hacedores de maldad. Aléjese de mí. Nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se hizo la voluntad del Señor, sino hicimos nuestra voluntad. Entonces hay una grande diferencia en tener esa revelación. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y quién es nuestro Señor? Él es el Curios. Nunca os conocí. Entonces Él es supremo, Él es soberano. Tenemos que entender bien cuando decimos Señor. Señor, si Él es Señor, dice los profetas, si soy Señor, ¿dónde está? ¿Por qué no me obedecen? Aún el asno conoce el pesebre de su Señor. Dice, ¿y vosotros? Y entonces vamos a conocerlo como Jesús es Dios. Y Él le dijo, creo, Señor. Y dice, le adoró. En aquel tiempo, en ese tiempo, mis hermanos, el que Él dijera, el que el ciego testificara, el que el ciego asegurara con esa verdad, yo creo, y le dijera Señor, y entendiera y lo tomara como Señor. Él era ¿de qué nacionalidad? ¿El ciego de qué nacionalidad era? Judía. Él era judío. Él era judío. Y para el judío hay un solo Dios y un solo Señor. ¿Cómo es que un judío dijera a un hombre, tú eres mi Señor? Porque le había sido revelado quién era su Señor, que Él era el supremo. Le había sido revelado a él que Él era soberano, que Él era el amo, que Él era el dueño, que Él gobernaba en su vida. Y entonces cuando es eso, dice, adoró. La palabra adoración del Strong es proscuneo. Era doblar sus rodillas. Y la palabra proscuneo es como el perro que lame la mano de su amo. No sé si ustedes han visto esas actitudes de los animalitos cuando los que tienen mascotas, llega el amo, llega el dueño, porque lo reconoce como su amo, porque Él le da agua, Él le da comida, Él le da casa, Él le apapacha, Él lo cuida a una mascota, ¿verdad? Y el Señor nos alimenta, nos da agua, nos cuida. El amo también lo lleva al veterinario, ¿verdad? Aquí el Señor, Él es nuestro doctor y nos sana. Y entonces dice que este ciego lo adoró. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros con nuestro Señor? ¿En qué actitud? Como el perro que lame la mano de su amo. ¿Se acuerdan de la sirofenisa? ¿Verdad? Dice, sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas de su Señor. A eso vino el enviado. A eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras de Dios cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, cuando estábamos ciegos, cuando no estábamos sanos, cuando estábamos endemoniados, porque a eso vino el Señor, a todas las regiones a hacer milagros. Y dice que este ciego le fue revelado. Él no fue a la iglesia, él no fue un discipulado, él no tuvo un pastor, él no le hicieron nada, él solamente le fue revelado por Dios todos esos procesos. Y nosotros como hijos de Dios nos tiene que ser revelado todas esas etapas, todos esos procesos. No solamente, mis hermanos, como Jesús hombre. Qué bueno que entendemos como historia que Jesús fue hombre y que estuvo aquí en la tierra. Porque hay unos que dudan que vino a esta tierra. Pero aparte de venir a esta tierra, mis hermanos, fue el Hijo de Dios que se humanó como hombre. Entendemos nosotros
que Jesús es profeta. ¿Tú entiendes que es profeta? Sí, porque Él te habla. ¿Tú entiendes que es tu maestro? ¿Por qué? Porque Él te enseña. ¿Tú entiendes que es Jesús enviado de Dios? Sí, porque fue enviado para salvarnos. ¿Tú entiendes que Jesús es Señor? ¿Por qué? ¿Porque le obedeces? O, hermanos, yo quiero puntualizar aquí en Señor. Trabajadores, hay muchas clases de trabajadores que hablan de sus patrones. No sé si en alguna fábrica te ha tocado que hablan del patrón. No, nadie de aquí ha escuchado eso, ¿verdad? Nadie se ha contratado en una empresa donde no hablen mal de los patrones, de los jefes. ¿Sí? Sí. ¿Cómo tendríamos que hablar nosotros de nuestro amo? Tú tendrías que decir, ¿sabes qué? Ven conmigo y trabaja aquí, porque mi patrón es excelente, maravilloso, me da de descanso, me da afores, me da todo, todos los privilegios me los da. Regularmente, muchos no conocen ni a sus patrones. Hay empresas que jamás conocen a sus patrones. Y aquí yo me puedo sentar a comer con mi Señor, con mi patrón, con mi dueño, con mi amo. Ese es el grande amor, esa es la grande diferencia. Y también lo conozco como Jesús es Dios, para poderle adorar, para poderle glorificar, para poderlo reconocer en todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que presentar defensa, hermanos. Tenemos que presentar defensa en quien hemos creído. Tenemos que decir quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Hablar y testificar con firmeza, con seguridad, no de oídas. No porque te dicen, no, sino que te sea revelado en tu vida quién es. Porque entonces habrá una transformación en nuestras casas. Porque si en nuestras casas no hay esa transformación, van a decir, ¿y a eso vas a tu iglesia? ¿A eso vas? Y va a haber mal testimonio. Y lejos de que vengan al Señor, estamos blasfemando en nombre del Señor. Necesitamos pasar por esos procesos. Jesús hombre, que fue el Hijo de Dios. Jesús profeta, porque te habla. Jesús maestro, porque te enseña un nuevo pensamiento, una manera de vivir. Misericordia, te enseña a perdonar. Cuando tú tengas pleitos en tu casa, el Señor te enseña que perdones. Sé obediente, porque si es tu maestro tienes que hacer la tarea. Jesús enviado es Dios. El Padre en su grande amor lo mandó a esta tierra. Jesús es Señor. Él es el Curios, Él es el Supremo, Él es soberano, Él es mi amo, Él es mi dueño. Yo le pertenezco a Él, y Jesús es Dios, y por tanto me postro y me adoro ante el unigénito Hijo de Dios. Pónganse de pie. Pónganse de pie, mis hermanos. Gloria al Señor. Bendito su santo nombre, hacedor de maravillas. Gracias, papá, porque nos vas revelando. Gracias, mi Señor. Si alguien no ha tenido ese proceso, mis hermanos, de revelación, ven y pídele, acércate a Él y dile, revélame. Apenas estoy en la etapa hombre, o apenas estoy en la etapa profeta, apenas estoy en la etapa maestro. Dile, enséñame. Yo quiero que tú seas mi maestro. Yo quiero que tú seas mi maestro. Y Él enseña, hermanos.